¿los movimientos feministas son positivos para la mujer y para el hombre y para la sociedad? Bueno, nosotros vemos que los actuales movimientos feministas representan una gran cantidad de dilemas, porque por un lado visibilizan una realidad que, por ejemplo, las mujeres viven, por ejemplo, agresiones, pueden ser víctimas de violaciones, incluso de asesinatos. Uno tiene que hacerse cargo de esa realidad porque genera un tremendo dolor para las mujeres y también para su entorno más cercano. Sin embargo, nosotros podemos advertir que tanto en Chile como en Argentina vemos un movimiento feminista sumamente radicalizado, que la base de su discurso está en la deconstrucción, que no quiero entrar en detalles de tipo filosófico, porque buscan desconocer toda la naturaleza del hombre, de la mujer, cuando ellos llaman a la deconstrucción de la masculinidad, la deconstrucción de la feminidad, es decir, buscan dejar atrás eso porque incluso los discursos que están atrás de aquellos son sugeridos por filósofos o teóricos que se posicionan a sí mismos como antihumanistas. Es decir, si ya, por ejemplo, Nietzsche había sentenciado la muerte de Dios, estos antihumanistas van a llegar a sentenciar la muerte del ser, del sujeto. Entonces nosotros tenemos que entender que esa es la base, esa es la matriz que se erige en los discursos de los feminismos actuales, que son feminismos post-identitarios, que ya no tienen al sujeto político del feminismo que va a ser la mujer, sino es un movimiento sin sujeto político, porque incluso ya empiezan a hablar de los cuerpos, se empiezan a deconstruir las nociones de sexo cuando se empieza a hablar de género. Entonces vemos que si bien los movimientos feministas han logrado visibilizar una realidad cruda que muchas mujeres han vivido y dolorosa, eh, creo que muchas veces también pueden perjudicar tanto a la mujer como al hombre y como nosotros nos vamos entendiendo en sociedad. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener ojo con los movimientos feministas y quizás cuáles son sus reales fines. Sí, ¿Alguien quiere yo añadir quisiera algo? Dale. nuevamente argumentar algo de lo que decía Daniela, que yo estoy un poco en desacuerdo en la segunda parte, en el sentido de que yo me siento un hombre completamente deconstruido. Y me gusta que sea así porque el movimiento feminista me ha ayudado a comprender muchas cosas que estaban naturalizadas dentro de la cultura chilena, que es muy machista. No solo en la ciudad, sino que en el campo, sobre, bueno, si la mujer no me hace caso, yo le pego, o que compartir imágenes en el grupo de amigos. O sea, yo creo que de alguna manera ha venido a hacer un llamado hacia el respeto, la valorización de la mujer, y qué bien que a muchos hombres nos sentamos deconstruidos y queramos ser parte de ese movimiento, ¿no? Así que yo difiero, entiendo que el fondo está en otras cosas, pero la deconstrucción propiamente tal, no creo que sea mala si se encausa a estos niveles. O sea, te vuelvo a responder, nosotros entendemos que la deconstrucción es una estrategia para descomponer la metafísica occidental que busca dejar atrás la noción antropológica del ser. Entonces, yo no sé si tú estás entendiendo bien la deconstrucción de la masculinidad en ese sentido, porque claramente nadie va a estar de acuerdo con esa actitud machista, es decir, está buscando dejar atrás esa naturaleza propia del ser humano que se encontramos en el hombre, que encontramos en la mujer, y eso apunta esa matriz de los feminismos post-identitarios que tiene la base de la deconstrucción. Así que por eso nosotros tenemos que tener ojo cuáles son las materias o las matrices teóricas que alimentan nuestros discursos, porque una cosa, todos vamos a estar de acuerdo que tenemos que hacernos cargo de una realidad que, por ejemplo, es la violencia hacia la mujer. Pero otra cosa es muy distinta, ¿qué vamos a hacer para solucionar esa realidad? Y ahí nosotros podemos ver que incluso la Iglesia responde desde sus propias matrices a solucionar aquello. Incluso vemos que tanto las matrices teóricas del conservadurismo como el liberalismo también responden cuando entienden que la persona es igual en dignidad y en derechos. Entonces yo creo que quizá entenderla desde la lógica de la construcción no es adecuada porque busca desconocer lo que nosotros somos como seres humanos. Sí, no, sí, sí lo entiendo. Lo que pasa es que es cosa de solo de ver, por ejemplo, lo que ocurrió el día de ayer, que lo que más rescata la revista Time de todo esto es que la mujer ha sido capaz de instalar el tema de la violencia de género como algo que se debe erradicar. Y
entonces nomina a las tesis como uno de los grupos más influyentes, de las 100 personas más influyentes de todo el mundo. Me parece que es significativo, y eso es gracias a la capacidad que tuvo ese movimiento de hacerlo. Entonces, yo me quedo con esa invitación de deconstrucción. Yo creo que van a haber muchas interpretaciones, pero creo que hay distintas lecturas dependiendo de qué matriz utilice uno, y creo que yo me quedo con esa, por lo menos. O sea, para entender un poco la deconstrucción, podríamos partir quizás leyendo al padre de la construcción, a Jacques Derrida, quien tiene todo un atisbo sumamente nihilista, que busca la cancelación de lo opuesto binario, y eso da para otro tema, mucho más filosófica y teórica, pero a lo que yo quiero invitar es que si vamos a hablar de conceptos, tenemos que ser precisos y no hablar simplemente porque creo que la deconstrucción es lo opuesto al marxismo, siendo que uno también va a ser un fermo crítico contra el machismo, porque nosotros entendemos que la base de la sociedad tiene que ser la dignidad humana, y por eso nosotros no tenemos que ser violentos ni con hombres ni con mujeres, simplemente por el hecho de ser personas. No simplemente porque somos mujeres o porque somos hombres o porque tenemos algún color en particular o profesamos alguna fe, sino porque somos personas. Y por eso yo creo que tenemos que tener ojo en especial con los movimientos feministas que tienen esta matriz en específico. Porque es verdad que hay una realidad, pero también uno se puede hacer cargo de la crítica porque otros sectores de la sociedad, quizás otros sectores políticos, no develaron esta situación que es real y que muchas mujeres han sufrido. Quería Bueno, aportar, si puedo. dale, Juan Carlos, sí. Primero coincidir totalmente con Daniela, aunque coincido con José en que esto ha traído algunos cambios positivos, pero yo no lo llamaría de ninguna manera de construcción. Me viene a la mente el voto femenino. A ver, los movimientos feministas, igual que todas estas reacciones violentas que a veces ocurren en la sociedad, tienen que ver con alertas o alarmas de cosas que no están bien. Cuando se discutió el voto femenino hubo una reacción conservadora, no sé, si yo hubiera estado en esa época a lo mejor hubiera opinado en contra. Sin embargo, hoy no se me ocurre ningún argumento razonable mínimamente para que la mujer no pueda votar, todo lo contrario. A veces creo que vota mejor. Pero estas cosas a veces derivan en radicalizaciones, que son las que señala Daniela, y que han ocurrido muy frecuentemente en Argentina, en Chile. Aquí en la Argentina todos los 12 de octubre se hace un congreso en el cual se pide la muerte al varón. No quiero tu piropo, quiero tu muerte. No sé si ya se usa la palabra piropo. Bien. Se queman iglesias, es decir, un tema muy complejo donde sí se apunta a al verdadero sentido de deconstrucción. Yo creo que hay que entender que el feminismo tuvo una causa, pero también creo que hay que encauzarlo. Y saber leer estas alarmas. Por eso yo digo que tenemos algunas asignaturas pendientes en la sociedad y en la iglesia respecto de la mujer. Perfecto. Bueno, ya estamos en la hora. Muy interesante esta última conversación. Yo creo que también hay un tema conceptual ahí, porque, claro, yo estoy muy de acuerdo con José Tomás en muchas cosas, pero había una diferencia, creo, de plano, de término de lo que estábamos hablando. Bueno, agradecerles a todos la presencia. Por lo menos yo me entretuve mucho y aprendí muchísimo de ustedes, así que muchas gracias. Nada, eso.